El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:24 en la mañana, gracias, seguimos. Ayer hablamos en este espacio de noticias con Ronnie Aliaga, asambleísta de Guayas por la bancada de la Revolución Ciudadana, sobre la denuncia que él había presentado en octubre 11 del 2019 a la Fiscalía respecto de la presunción de aportes irregulares para financiar la campaña electoral de la consulta popular del 2018 a favor del sí. Esto, digamos, tuvo algunos elementos el fin de semana. La denuncia fue presentada en octubre, en octubre por el asambleísta Aliaga, pero recién el fin de semana, el domingo, el portal digital Aposta hace una publicación en ese sentido. 2 horas después hay un anuncio del presidente de la República, igualmente con un refrán de por medio, pero dice que va a disponer la investigación en las empresas públicas, y 2 horas después la Fiscalía activó ya el proceso de indagación previa. O sea, se demoraron 8 meses para activar la indagación, pero bueno, ya está, ha comenzado la indagación. En este proceso también el asambleísta independiente Fabricio Villamar ha expresado algunas preocupaciones y ha planteado algunas sugerencias para la investigación de la Fiscalía. El asambleísta Villamar está con nosotros. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido, buenos días. Tocayo, buenos días, qué gusto saludarle. Usted sí sabe ya manejar bien el Zoom. Estoy aprendiendo a pasos agigantados, Tocayo. Apaga la cámara, apaga el micrófono, no tiene problemas. No le pasa lo que le ha pasado a algunos de sus colegas. No, más bien lo grave de esto es que aparentemente tengo problemas de internet en donde todo el mundo me dice, pero llámale a tu mujer para que te arregle, porque ella es la gerente de CNT. Muy bien. No diga eso porque van a pensar que es cierto. Sí, bueno, ya en este punto estoy hecho al dolor. Sí. Bueno, hablemos sobre lo coyuntural. ¿Qué ha planteado Fabricio Villamar sobre este tema, la presunción de financiamiento irregular de la campaña política del 2018 para la consulta popular? Me dirigí el día lunes a la Fiscalía a solicitarle que dentro del concepto de los actos urgentes, en primer lugar, inicie el allanamiento de estas instituciones de tal manera que se pueda salvaguardar la existencia de la información que pueda permitirle a la fiscal tener el desarrollo, la teoría del caso y poder presentar un informe sustentado en los documentos de estas empresas. Pero al mismo tiempo le había pedido que emita una prohibición de salida del país de los funcionarios que estuvieron frente a estas empresas en los periodos que han sido mencionados tanto por el legislador Aliaga como por el medio La Posta. ¿De cuáles funcionarios o exfuncionarios estamos hablando? Estamos hablando de Jorge Water, estamos hablando de Gustavo Baroja, entre un listado de alrededor de 12 personas. Digamos que Water y Baroja vienen a ser los nombres más conocidos o más mediáticos o, permítame el uso del término, más pesados de este grupo. Sí, así es. ¿Por qué sobre Water y Baroja? Son 2 de las personas que están mencionadas. En el documento que tú debes tener a la mano en este momento debe estar el listado del resto de gerentes que están mencionados. Está también Tejada, están otras personas que han estado al frente de instituciones públicas. Incluye adicionalmente la necesidad de que la Fiscalía investigue lo que había sucedido en SECOP. En esas épocas hay un reportaje del Telégrafo, en donde Water dice que se habían rehabilitado alrededor de 12, 17 contratos que estaban parados, y me parece que también es importante que se los investigue. ¿Cuál es el concepto, Fabricio y amigos y amigas? Mira, estuvo mal cuando el correísmo extorsionaba a empresas privadas para conseguir plata para sus campañas. Y está mal si es que el gobierno de Moreno utilizó recursos públicos de empresas públicas para el financiamiento de esas campañas. Por lo tanto, lo que tú te imaginarás, para mi concepto, tanto el correísmo como el morenismo son 2 caras de exactamente la misma moneda de la gente que nos ha gobernado los últimos 14 años. Y si es que encuentras un hilo conductor entre las 2 actividades, es que hay un absoluto irrespeto de lo que es la ética pública. Para este caso en particular, asambleísta Fabricio Villamar, a ver, yo he leído a alguna gente
empezando por el propio presidente de la República, que en un tuit muy confuso el fin de semana, el domingo, 2 horas después de que se publicó justamente este tema en el portal digital Aposta, el presidente de la República decía: no voy a permitir que se afecte algo, más o menos así, ¿no? La voluntad del pueblo expresada en que las se urnas. deslegitime el resultado. Ya, el tema es, así como el presidente dijo eso, hay algunos políticos, hay algunos abogados, hay algunos periodistas inclusive, que pretenden de alguna forma establecer que se podría deslegitimar el resultado de la consulta si es que hay una presunción o si finalmente se comprueba que hubo un financiamiento irregular, ilícito, a la campaña electoral de la consulta de 2018. O sea, yo sostengo que aquí quieren mezclar papas con peras y que se pretende de alguna manera justificar el uso de recursos públicos que no se podía dar para la consulta con base en el fin que era lo que han denominado algunos la reinstitucionalización del país. O sea, yo sostengo que el fin no puede justificar los medios. De cualquier forma está mal. ¿Cuál es su opinión sobre eso, asambleísta? No se deslegitima el resultado, pero cuidado, tampoco se puede santificar la utilización de recursos públicos para la campaña. Así no funciona. Mira, Fabricio, que la propuesta de la reforma constitucional, la propuesta de la consulta popular de esos días era empujada por el gobierno, está bien. Y tú podrías pedirles a todos los community managers del gobierno que se alineen en esa propuesta, eso está bien. Que utilices el presupuesto de la Secretaría de Comunicación para esos fines, eso está bien. Pero en cambio, no puedes agarrar y sacar plata o pedirle a la empresa de correos que te mueva paquetería o que te mueva papelitos porque es una empresa estatal y porque el Estado está promoviendo, el gobierno está promoviendo una consulta. A ratos el verdadero problema que existe, Fabricio, es que esta gente ha confundido lo que es Estado, gobierno y partido. Y piensan que porque su partido gobierna el Estado, pueden utilizar los recursos de todos como si es que fueran recursos propios. Por eso te digo, el grave problema que tiene esta gente es de entendimiento de lo que es la ética pública. ¿Cómo separamos? A ver, si yo me remonto a años anteriores y al desarrollo de consultas populares, las consultas populares han sido convocadas por los gobiernos de turno. En el año 86 hubo una consulta popular convocada por León Febres Cordero. En el año 93 y en el año 94-95 hubo 2 consultas populares planteadas por Durán Ballén. En el año 97 hubo una consulta popular para legitimar la destitución de Bucarán y el interinazgo de Alarcón, convocada por el mismo Alarcón. Digo, a lo largo del tiempo son los gobiernos los que han impulsado o convocado a consultas populares. ¿Cómo separamos eso de que no se utilicen recursos públicos, recursos del Estado para financiar una tesis que el propio gobierno impulsa en el ejercicio del poder, asambleísta Villamar? Porque la prerrogativa de la consulta popular es inmanente al presidente de la República y eso está bien. Pero de lo que estamos hablando es que no porque la consulta popular es convocada por el presidente, se abren las arcas públicas para que todo el Estado meta la plata para financiar lo que al presidente le parece. ¿Qué tenía que ser el centro de alto rendimiento de la República del Ecuador ayudando a financiar una consulta? ¿Qué tenía que hacer Petroecuador, Petroamazonas? ¿Qué tenía que hacer SELEC para financiar una consulta? ¿Qué tenía que hacer FABREC para financiar una consulta? ¿Qué tenía que hacer el SECOB para financiar una consulta? A eso me refería hace un momento, en que tiene mucho sentido si es que tú como gobierno le dices a tu secretario de comunicación: verás, papito, utiliza los recursos de la Secretaría de Comunicación para estos fines. Eso estaría bien. O si es que les dices a todos tus ministros que tuiteen al mismo tiempo, eso podría entenderse. Pero de ahí a que utilices, por ejemplo, las imprentas públicas, o que utilices correos, o que utilices la empresa de la aerolínea de bandera que teníamos en esas épocas todavía para la movilización a precios preferenciales de quienes están haciendo campaña, hay un salto enorme. Pero como si esto fuera poco, entiendo que la consulta les permitió a algunos avivatos pedir plata a empresarios, y con la plata que pidieron empresarios para la consulta se beneficiaron ellos mismos. Esta es parte de las cosas que la señora fiscal podría ir encontrando en el camino. A ver, estamos hablando
de Jorge Guattet, de Gustavo Baroja, de las cabezas de las empresas públicas, etcétera. ¿Podría haber una responsabilidad o corresponsabilidad del presidente Moreno, asambleísta Villamar? Es posible. Es posible si es que se llega a una investigación más profunda. Quiero comentarte, Fabricio, y ustedes recordarán, quienes tienen la gentileza de escucharnos, cómo comienza el informe de la Posta. El informe de la Posta comienza en donde un consultor internacional dice que en el último buró se acordó tales cosas. Eso quiere decir que había un grupo de personas que sabían que esto iba a suceder. No se establece si es que el buró era un buró de partido, un buró de campaña o un buró de gobierno. Independientemente de cualquiera de estas tres posibilidades, había un grupo de personas. Como se trata de un grupo de personas que conocía, esto también podría ser entendido como delincuencia organizada. Pero nuevamente, la categorización no la voy a dar yo, eventualmente no la va a dar quien nos esté escuchando, tiene que darla la señora fiscal. ¿A usted qué le parece el hecho de que su colega Ronnie Aliaga presentó hace 8 meses esta denuncia, pero que recién el domingo se activó? ¿Cómo le cae eso? Yo ya estoy acostumbrado, porque yo tengo presentadas, ahí viene mi otra yo ya pregunta. tengo presentadas Exacto. hace 2 años denuncias en contra de colegas que no han sido procesados por la Fiscalía. Tú considerarás que hace 9 meses presenté una denuncia en contra de Yacu Pérez y tampoco se ha movido. Entonces, parte de las cosas que sí debe preocuparnos, con el respeto que la fiscal se merece, con el respeto que la administración de justicia se merece, es que la justicia justa, Fabricio. Entonces, no es que tiene que ser inmediata y oportuna cuando los acusados son del correísmo, y tiene que demorarse cuando los acusados son del morenismo. No, no es así. La credibilidad de las instituciones se la gana porque las acciones tienen que llevarse adelante sin ver a quién le estás procesando. Y me parece que hay veces en que la administración de justicia podría hacer presumir que existen ciertas preferencias en sus acciones. Claro, yo le hacía esta pregunta justamente porque, y ahí quiero entrar en la otra materia, lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Usted presentó un pedido de investigación sobre denuncias concretas. Usted lo presentó, entiendo, como noticia criminis ante la Fiscalía, sobre posibles irregularidades en despachos de legisladores que se presume cobraban diezmos a sus empleados. ¿De esas denuncias han avanzado? ¿Se ha conocido algo, asambleísta Villamar? No. Yo he pedido por 3 ocasiones que me informen cuál es el estado y siguen en la etapa de investigación. Y después de la etapa de investigación no ha sucedido nada más, y no es que el fiscal dentro de la etapa de investigación haya pedido nuevas acciones, simplemente están paradas desde el año 2018. Me encontré, mira, porque así son las casualidades, supongo, ojalá alguien de la Fiscalía nos esté escuchando. Me encontré tenga la seguridad que nos están escuchando. Me encontré con un señor que se me acercó un día y me dijo que él había sido designado perito para la investigación de uno de estos casos y que él había pasado ya el informe en donde se establecía que sí existían responsabilidades, que este legislador hacía que una asesora le deposite en la cuenta de su esposa los valores mensuales. El informe está pasado. De ahí que la Fiscalía no lo procesa nomás. O sea, me tocará pedirle al Consejo de la Judicatura que haga una observación respecto del trabajo de los fiscales que están acá. Correcto. Eso, digamos, me remonté al 2018. Hablemos también de lo que ha pasado este fin de semana. ¿Y por qué, por ejemplo, yo, en lo personal, y perdón que hable en primera persona, pero públicamente he cuestionado, y qué bueno coincidir en el sentido de que no está bien que para unos casos haya mucha agilidad y para otros casos no haya agilidad? O sea, yo creo que la misma agilidad tiene que haber para todos los casos. El fin de semana se empiezan a mover sobre esta investigación o indagación respecto de posibles irregularidades en el financiamiento de la campaña de la Consulta Popular del 2018. Pero este mismo fin de semana hay otros detalles u otros hechos que también deberían ser tomados o podrían ser tomados como noticia criminis. Y uno de esos hechos tiene que ver con la posible relación de legisladores que habrían recibido cuotas de poder en provincias para el manejo de los hospitales
y también para poner representantes de instituciones del gobierno central en sus respectivas jurisdicciones. Esto que algunos denominan el reparto. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cómo ve Fabricio Villamar lo que está pasando hoy en la Asamblea? Porque viene a ser otro golpe duro a la credibilidad de la Asamblea Nacional, asambleísta Villamar. Tocayo, tú y yo nos conocimos hace un poco más de 20 años. Y cuando tú recuerdas de esto, supongo que no escapará a tu recuerdo el caso del contrato colectivo. Y el contrato colectivo era exactamente lo mismo que nosotros estamos viendo, pero en las épocas de otro presidente de la República. Estamos hablando del año, era básicamente estamos hablando del año 90, que tenían un grupo. Estamos hablando del año 95, ¿verdad? Sí, señor. A ese año nos referimos. Sí, señor. Ya. A ese contrato colectivo nos referimos. Y en esas épocas de lo que se sabía es que existía un sistema de extorsión de un grupo de legisladores que pedía canonjías al gobierno de turno. Esta que termina siendo una práctica repetitiva y que en esas épocas, Tocayo, recordarás, también sucedió lo de la red Peñaranda, obliga a que cuando el administrador de la Asamblea, el presidente de la Asamblea, conoce este tipo de casos, tiene dos opciones. O hace lo que denominan el espíritu de cuerpo, se hace el ofendido, y dice, no, aquí no ha pasado absolutamente nada, y el que tenga pruebas, que las dispare, que es lo que pasó cuando la señora Cabezas presidía la Asamblea, y yo le dije, mira, aquí están todos estos casos, y o los procesas tú, o esto va a ser un desastre. Bueno, eligieron lo segundo, que es hacerse los ofendidos, y que el que tenga pruebas que denuncie. Ahí está, yo he presentado pruebas en contra de más de una docena de colegas, y no pasó mayor cosa. Pero cuando los casos son suficientemente contundentes, se los tendrá que presentar en el pleno de la Asamblea. No me gusta que esto suceda, pero está sucediendo. Ahora, lo que han presentado algunos colegas tuyos del medio Pichincha Universal, y entiendo que uno de los más acérrimos denunciólogos que tiene la República del Ecuador ha presentado más o menos lo mismo. Implica que ahí tienes unas hojas de Excel. Pruebas no tienes. Pero en el mismo sentido te puedo decir, yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que eso esté sucediendo, porque en los corrillos parlamentarios uno sí alcanza a escuchar quiénes son los legisladores que te dicen, es que mi voto vale, ñañito, es que mi voto vale. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ser solucionadas de raíz, porque si es que no se cortan este tipo de cosas, básicamente das un mal mensaje y terminan perdiéndose la respetabilidad a las instituciones. Pero ¿cómo cortamos de raíz eso, asambleísta Villamar? Yo sé que porque tienes que analizarlo, pues porque tienes que denunciarlo y tienes que ponerlo a la luz pública. Si lo peor que se puede hacer es que en estos casos se hagan los ofendidos y aparezcan más bravos todavía diciendo es que me demuestren, cuando es público y notorio que hay algunos legisladores que tienen ciertos niveles de influencia en algunas instituciones públicas de sus provincias. Ahora, se ha tratado de bajar el perfil de esto. Entiendo que un funcionario del gobierno ha dicho una cosa es que se les pregunte y se reciban sugerencias, y otra que por estas nominaciones se haya hecho depender las votaciones. Bueno, eso es precisamente lo que tendrá que verse. Lo que es importante determinar es que desde mi análisis, Tocayo, hay al menos dos momentos de lo que pudo haber sucedido. Hay un primer momento en donde este reparto, si tal cosa sucedió, tiene que haberse dado para la ruptura del bloque de Alianza País. Es decir, a los que vienen con el presidente Moreno, se les da tales espacios. Por eso, si es que tú revisas el informe presentado por Pichincha Universal, encontrarás que hay un acápite en donde dice a cumplirse en mayo del 2018. Eso implica que este es un acuerdo antes de mayo del 2018. Y que a partir de eso debe haberse también ya programado la caída de Pepe Serrano. Luego de esto, tiene que existir un siguiente momento para la reconformación del Parlamento. Y esa es parte de las investigaciones que tendrán que realizar. Análisis de la investigación de la fiscalización en la República, Fabricio. La Asamblea de la República.
Y puede no gustarnos la composición. A propósito, la composición es la que los ecuatorianos hicieron, ¿no? O sea, los asambleístas que están ahí es que llegaron porque hubo alguien que votó por ellos. Y puede no gustarnos quiénes son y no puede gustarnos del partido al que representan, pero constitucionalmente ese es el espacio que está constitucionalmente encargado de hacer la fiscalización y el control político. Y esta institución tiene además algo llamado la Comisión de Fiscalización. Y muchos de esa comisión de fiscalización están señalados, no solo señalados, algunos ya con procesos penales en marcha. Entre esos, Daniel Mendoza. ¿Puede la República confiar en esa comisión de fiscalización? Sí, señor. Entonces también Johanna Cedeño. Pero por supuesto, pues tocayo. ¿Y qué hacemos con esa comisión de fiscalización asambleísta? He pedido que se la reconforme. Pero no hay porque cómo. No se puede confiar en esa comisión de fiscalización, pues tocayo. Pero claro no, que hay cómo. No hay cómo. ¿Con qué argumento legal se puede reconfigurar una comisión legislativa? No necesitas un argumento legal, necesitas una decisión del Pleno de la Asamblea. Acuérdate que los procedimientos de juicios políticos o los procedimientos políticos implican dos conceptos. El primero, oportunidad, y el segundo, conveniencia. Y quienes determinan la oportunidad y la conveniencia son los legisladores. Déjame exagerar las cosas, yo sé que después alguien se agarrará de este tipo de exageraciones para desvirtuar lo que estoy conversando. Pero había una caricatura de Quino en donde hace alrededor de 50 años lo que decían es que el golpe de Estado en Argentina se daba porque a los militares no les gustaba el color de corbatas del presidente de la República de ese entonces. Sí, esa es una caricatura, pero esa caricatura desnuda exactamente lo que pasa en un juicio político. No nos gusta el color de las corbatas del ministro, entonces se va al juicio político. Para este caso específico, no gusta qué es lo que está pasando en la comisión de fiscalización, tiene que sustituírsela. ¿Quién tiene que tomar esa decisión? El Pleno de la Asamblea. Claro, si es que el Pleno de la Asamblea considera que hay que tratar de salvar la poca credibilidad que le queda a esa institución. ¿Usted va a mocionar, con esto termino, usted va a mocionar que se reconfigure la comisión de fiscalización? Ya lo he pedido formalmente el día lunes. Lastimosamente el presidente de la Asamblea ayer en la tarde ha convocado a la sesión del día de mañana y en donde en el tercer punto muy lacónicamente dice tratamiento de las denuncias de corrupción. Y es lo peor que puede suceder, Fabricio, porque eso va a abrir el espacio para que separemos el trigo de la paja. Ahí los ecuatorianos pueden sentirse muy inconformes con muchos legisladores, pero perdóname, yo no tengo por qué estar en ese grupo. Y voy a reunir a los legisladores de quienes no me cabe duda que han sido buenos representantes, ciudadanos trabajadores, honestos, cumplidores. ¿Quién puede decirle algo a May Montaño? ¿Quién puede decirle algo a Lourdes Cuesta? ¿Quién puede decirle algo a Roberto Gómez? ¿Quién puede decirle algo a Héctor Yepes o a Héctor Muñoz? Pero al mismo tiempo yo me pregunto, y es la pregunta que les hago a las personas que nos están escuchando. ¿Quién de las personas que está representando a Alianza País podríamos decir que nunca ha estado metido en un caso de corrupción? Un nombre, tocayo. Juan Cristóbal Lloret, Pavel Muñoz. No he escuchado que eso es Revolución Ciudadana. Eso es Revolución Ciudadana, tocayo. ¿Ya? Estoy hablando de los que se quedaron en el bloque morenista. Ah, de los otros. Claro, suelta un nombre tú, porque yo me he pasado toda la noche y no encuentro ninguno. Habría que sentarse a desbrozar ese bloque. Asambleísta. Voy 3 días, tocayo. Gracias por el tiempo, asambleísta. Muy interesante este diálogo. Muy amable, asambleísta Villamar. Siempre un gusto, amigos. Buenos días. Gracias. Fabricio Villamar conversando aquí en A Primera Hora con nosotros sobre la situación de la Asamblea Nacional, el tema del financiamiento de la campaña de la Consulta Popular del 2018, las denuncias contra legisladores. Y por cierto, ha planteado públicamente la necesidad de reorganizar la Comisión de Fiscalización. ¿Jurídicamente se puede? Él ha dicho que sí, habrá que discutirlo. 7:47.